Pronuncia la palabra mágica. Abracadabra es tal vez la palabra mágica más antigua del mundo. Un especialista inglés en el Antiguo Testamento, John Allegro, le hace remontar a la expresión mesopotámica ab, ba, tab, ba, ri. Al parecer, esta frase se recitaba en la antigua Sumeria durante los cultos del hongo, o en aquellos cuyo centro eran las drogas. Allegro cree que tiene resonancia en la palabra aramea para Dios, usada en la oración del Nuevo Testamento, mejor conocida como Padre Nuestro. Una vieja cura judía para la fiebre, que se escribía y se colocaba en el cuello, empezaba así: La palabra abracadabra puede relacionarse también con Abraxas, un dios cuya efigie aparece en algunos amuletos mágicos del siglo II después de Cristo. Un poema escrito alrededor del 208 después de Cristo por Quintus Severus Sammunicus, médico del emperador romano VII Severo. Contiene las primeras instrucciones para el uso de abracadabra. La palabra debía escribirse en un pedazo de papel y atarse alrededor del cuello del paciente, quien debía usarlo 9 días. El papel tenía que tirarse por sobre el hombro de la persona a un arroyo que corriera hacia el este. La palabra mágica estaba escrita de tal forma que una letra se retiraba de ella en cada línea subsecuente, hasta que al final solo quedaba la última a medida que la palabra desaparecía. Así también supuestamente desaparecía la enfermedad o la fiebre del paciente. Actualmente, abracadabra es dicha más que escrita por los magos de todo el mundo para acompañar sus efectos mágicos. Abraxas, representado como un demonio con pies de víbora, aparecía en los amuletos. Amuletos de la buena suerte. En el Museo Británico de Londres hay 5 pequeños perros de terracota con sus nombres escritos en los costados. Uno de ellos se llama Danrihishu, o fuerte aullador. Las figuras de más de 2000 años de antigüedad fueron hechas por los antiguos asirios, quienes enterraban imágenes similares en los umbrales por creer que los fantasmas del perro prevenían la entrada de espíritus malignos en las casas. Los asirios consideraban que la enfermedad y la desventura eran obra de espíritus malignos. Para defenderse de los ataques de lo sobrenatural, portaban objetos especiales, conocidos como amuletos y talismanes, o los colocaban en sitios particulares. Algunos especialistas dicen que un talismán es algo sobre lo que se ha ejecutado un rito para darle el poder de atraer la suerte o conferirle poderes curativos, en tanto que un amuleto es un objeto inherentemente poderoso en contra del mal. En un escrito del siglo I a.C., el historiador naturista Plinio sostenía que el ciclamen es un amuleto, por lo que los romanos creían que la magia no tendría efecto donde estaba plantado. Plinio clasificó también como amuletos los trocitos de ámbar que las romanas ataban a sus hijos enfermizos, con la esperanza de volverlos más fuertes. En la antigua sociedad de Mesopotamia, el ojo era un amuleto muy común, desde alrededor del 3100 a.C. Los sumerios hacían modelos de los ojos con piedras semipreciosas, y en la época neosiria, del 883 al 612 a.C., un amuleto popular era una pequeña cabeza de piedra o metal del demonio Pazuzu, normalmente representado con forma humana, pero con garras de águila, cabeza de monstruo y alas. Se creía que los demonios servían a los dioses, así que no siempre eran hostiles. En el parto, las mujeres generalmente usaban amuletos de Pazuzu para proteger a sus criaturas de la diosa Lamashtu, que se pensaba que era la causa de abortos y de la muerte de niños. Esas placas de metal o piedra representaban al temible Pazuzu y obligaban a Lamashtu a volver al inframundo. Los reyes neosirios usaban collares de pequeños amuletos con símbolos de los dioses, como la luna creciente,
y el disco solar. Quizá los más proclives a los amuletos en el mundo antiguo fueron los egipcios. Los amuletos no solo eran usados por los vivos, sino que también se colocaban en gran número de momias. Uno de los principales amuletos de momias era el Wet-Hat, u ojo de Horus. Otros incluían el escarabajo, que representaba al dios Khepri, símbolo del renacimiento. El Titet, llamado la sangre de Isis, que representaba el nudo de su faja. El corazón, asiento del intelecto y las emociones. Y el Ankh, o símbolo de la vida. La mayoría de los amuletos estaban señalados en colores particulares. Tanto el Tiet como el corazón, por ejemplo, se hacían con algo de rojo, como cornalina, vidrio rojo o jaspe, pues simbolizaban la sangre. Los amuletos egipcios gozaron de enorme prestigio y fueron muy usados por otros pueblos antiguos, incluyendo los cananitas de Siria y Palestina. Los antiguos griegos y romanos creían que algunos individuos podían, consciente o inconscientemente, lastimar a otros con solo mirarlos. Los griegos luchaban contra este poder, llevando amuletos como el caduceo, el bastón tradicional de Hermes, mensajero de los dioses. Los romanos, especialmente los niños a quienes se consideraba particularmente vulnerables a la brujería, usaban modelos de falos en el cuello. Hoy aún se cree en el poder del mal de ojo, sobre todo en los países latinos donde se usan amuletos y gestos para repeler sus efectos. Horóscopo se deriva del griego, que significa miro la hora. Platón y Aristóteles, filósofos griegos del siglo IV, vinculaban al universo y al individuo según el principio, como es arriba, es abajo, y aceptaban que la Tierra era como centro del universo. Basándose en sus teorías, se dividió el círculo en el que el Sol aparenta viajar en torno a la Tierra, en 12 sectores o casas, cada una representada por un signo zodiacal. Cada casa se ligaba a un planeta y a un elemento. Se creía que los planetas que tenían características muy diferentes influían en distinto grado en el recién nacido, dependiendo de su localización en cada casa al momento del nacimiento. La astrología natal floreció tanto en Grecia como en Egipto, bajo el gobierno griego, aunque hay pocas pruebas de la existencia de una forma personal de astrología más antigua en Egipto. Hay horóscopos inscritos en tumbas egipcias de este periodo. Alejandro Magno llevó consigo la astrología helenística en su inexorable camino de conquista. Los romanos, incluso varios emperadores, dependían sustancialmente de los textos y de la astrología helenística para predecir acontecimientos políticos. En la misma Roma había astrólogos profesionales que trabajaban en las calles con gran éxito. Si el cliente no sabía con exactitud cuándo había nacido, el astrólogo lanzaba al azar una vara sobre una carta del zodiaco, y donde caía se convertía en el ascendiente o signo de nacimiento del cliente. Conjuros para la otra vida. En el centro de la religión de los antiguos egipcios estaba la creencia de que ciertas palabras tenían poder para la otra vida. Oraciones, himnos y conjuros se grababan y se colocaban en tumbas para liberar las almas de los muertos y garantizar el tránsito sin peligro al otro mundo. Los textos de la pirámide, los escritos funerarios egipcios más antiguos, se inscribieron sobre los muros interiores de las pirámides y datan del 2500 a.C. aproximadamente. Algunas eran predicciones. El rey Unas, por ejemplo, se convertiría en secretario del dios del sol. Sus labores diarias estaban enumeradas en conjuros. Se creía que esos deseos se volverían realidad. Durante el Reino Medio, del año 2040 al 1640 a.C., los encantamientos para las personas de alto rango y poder se escribían en los costados de los ataúdes de madera, por lo que se conocen como textos de los ataúdes. Con la llegada del nuevo reino,
Hacia los años 1550 y 1070 a.C., estos textos se modificaron, se reunieron y se anexaron a una colección de escritos que se conoce como el Libro de los Muertos. Por otro lado, los rollos de papiro que acompañaban a los cuerpos estaban inscritos en secciones de estos escritos, a menudo más de 170 encantamientos, con frecuencia bellamente ilustrados. Un tema comúnmente representado era el sopesado del corazón en el salón del juicio ante el dios Osiris, en donde el corazón del muerto era pesado en un grupo de balanzas con una pluma que representaba la verdad y la justicia. Un monstruo aguardaba cerca de las balanzas para devorar a cualquier pecador cuyo corazón pesara más que la pluma. Una persona cuyo corazón pesara menos tendría la oportunidad de unirse a otros espíritus en una vida futura. También se colocaban imágenes de tamaño humano llamadas ushabtis en la cámara funeraria. Los antiguos egipcios creían que si se inscribían las palabras apropiadas en estas estatuillas de madera, arcilla o losa, se transformarían en sirvientes útiles en la vida futura. Otras figuras conocidas como estatuillas de Ptah, Sokar y Osiris combinaban imágenes de los dioses, del amanecer, el sol de la noche y la resurrección, para asegurar que las variadas cualidades de los dioses pasaran al muerto. A veces se colocaba un fragmento del cuerpo momificado en un pedestal con forma de ataúd al pie de las figuras. Se inscribían entonces oraciones, tanto en las figuras como en los pedestales. Los egipcios consideraban que esas palabras proporcionaban la llave mágica para la vida en el más allá, la vida después de la muerte. El rey y sus hombres. El extrañamente escabroso y deforme complejo de las piedras de Rollright, que yace a 28 kilómetros al noreste de Oxford, Inglaterra, está quizá más asociado al folclore que cualquier otro lugar prehistórico inglés. La leyenda dice que un rey menor, al avanzar con su ejército, se encontró a una bruja que le dijo que se convertiría en rey de Inglaterra si después de dar 7 zancadas podía vislumbrar el pueblo de Long Compton, que estaba más adelante. Cuando el rey lo intentó, se levantó mágicamente un montículo que bloqueó su visión. La bruja cacareó una maldición y convirtió al rey y a su ejército en piedras, y a ella misma en árbol. Lo más interesante es que en los años 80 los arqueólogos encontraron que la loma natural que impide ver Long Compton desde ese sitio contiene un montículo funerario prehistórico. Otra tradición dice que si el árbol se corta cuando florezca, sangrará y la piedra del rey girará la cabeza. Otras leyendas de Rollright sostienen que las piedras llamadas los hombres del rey van a abrevar a un arroyo cercano a medianoche. Se cuenta que salen hadas de un agujero en el suelo y bailan en torno a la piedra del rey. En el pasado, esta piedra también se relacionaba con una tradición de fertilidad. Por la noche, las jóvenes la tocaban con sus pechos. En el grupo de piedras conocidas como los caballeros susurrantes, las mujeres pegaban el oído a las piedras y escuchaban respuestas a sus preguntas. Durante siglos, la gente ha asegurado que las piedras de los yacimientos prehistóricos tienen poderes mágicos y pueden curar, moverse y causar choques eléctricos. Tras tocar una de las piedras Rollright en 1919, una tal señora Chapman dijo: "Mi mano y mi brazo empezaron a sacudirse terriblemente y sentí como si fuera empujada". En 1980, otro visitante dijo haber visto un estanque de difusa luz blanca que parecía salir de la tierra. Se elevó un tanto sobre las piedras y luego disminuyó gradualmente, mientras que la tradición local asocia esa luz con las hadas. Las piedras Rollright también han sido objeto de investigaciones serias. Por otro lado, un grupo inglés llamado Dragon Project Trust ha investigado las piedras Rollright como parte de su continuo estudio de informes de efectos extraños de energía en sitios prehistóricos. Constituido en 1977,
Este grupo influye a voluntarios de todo tipo, investigadores, profesores, artistas, geoquímicos, físicos y expertos en electrónica. En Roll Right, el grupo encontró que algunas piedras palpitaban con magnetismo de bajo nivel, solo detectable usando instrumentos especiales. Además, se probó con ultrasonido, sonido de alta frecuencia más allá del alcance humano. Y por otro lado, en enero de 1989, halló que una banda de 1 metro de profundidad en torno a una piedra emitía señales de 37 kHz, pero cesaban tan misteriosamente como habían iniciado. Los investigadores hallaron también, al nivel del suelo, inexplicables señales de radio en montículos funerarios de la edad de bronce, en las montañas Wicklow, en Irlanda. Se han escuchado voces fantasmales dentro de otra cámara funeraria en las colinas Loughcrew, en Irlanda. ¿Influyeron estos fenómenos en los pueblos prehistóricos para la elección de sus lugares sagrados? En todo el mundo se han hallado antiguas estructuras de piedra, a menudo cerca de fallas de la superficie terrestre, donde pueden haber anomalías eléctricas, magnéticas y gravitacionales. Ahí aparecen frecuentemente misteriosas bolas de luz llamadas luces terrestres. Y en cuanto al grupo de Dragon Project, estudió también el sitio de Carn Ingley, en las colinas Welsh Presley, tras haberse informado de una extraña experiencia en 1987. Asimismo, cuando una joven pareja deambulaba por la zona, en ese mismo año, la mujer casi perdió el conocimiento al pasar cerca por Carn Ingley y sus rugosas laderas terraplenadas por los restos antiguos muros de piedra. Después de abandonar el lugar, los síntomas de la mujer desaparecieron. Consiguientemente, al investigar el incidente de 1987 en Carn Ingley, que significa montículo de ángeles, Dragon Project se sorprendió al descubrir una anomalía magnética en el pico, que hizo girar la aguja de la brújula. Se sabe que es el magnetismo que afecta al cerebro. ¿Acaso pudo haber causado esto las extrañas sensaciones experimentadas por la joven? Ello puede también ayudar a explicar las visiones de ángeles que San Brennan, santo del siglo VI, dice haber tenido en Carn Ingley. La suerte en las estrellas. El conocimiento acerca de lo que oculta el futuro interesa a los hombres desde los tiempos más remotos. Hace al menos 50.000 años, los hombres Cro-Magnon, que hacían muescas en los huesos para indicar las estaciones, quizás intentaron hallar significados en la noche estrellada. Esta necesidad de encontrar un patrón en los fenómenos naturales al parecer hizo que se desarrollara la astrología. Algunos historiadores de la astrología creen que los habitantes de la antigua Sumeria la habían inventado hacia el 3000 a.C. Al estudiar el cielo, otros creen que surgió de un misterioso sistema para entender el universo comunicado por poderes superiores. Casi con seguridad, la astrología empezó con el estudio minucioso de los presagios celestes Uomina en Babilonia mucho antes del 2000 a.C. Los agoreros interpretaban los eclipses de luna como señales de mala fortuna venidera para el rey o el estado. El texto de presagios más antiguos que había sobrevivido advierte al rey que mire al sur y observe el eclipse, el cual aparentemente predecía la destrucción de Ur en el 2400 a.C. Alrededor del 700 a.C., una red de observadores de presagios a través del imperio asirio interpretaba los fenómenos naturales como prueba de los movimientos de las deidades principales: Sin, la luna; Shamash, el sol; Adad, el clima; e Ishtar, el planeta Venus. Los adivinos babilónicos quizá fueron los primeros en observar los presagios relacionados con el nacimiento, pero eso es la antigua Grecia, a la que usualmente se atribuye el invento de la astrología natal, o helenística, la predecesora del moderno sistema occidental. En la antigua Grecia se determinaban los horóscopos personales según la posición de las estrellas, los planetas, el sol y la luna en el momento del nacimiento.